Así como estamos, vamos a recibir a nuestro hermano David, que es el pastor de nuestra iglesia. Y bienvenido. Muchas gracias, hermano Samuel. Dios le bendiga. Amén. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invitamos a que busque en la palabra del eterno Dios. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Y me acompañe a darle lectura del verso 23 al verso 29. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Del verso 23 al verso 29. Si ya lo tiene, le invitamos a que nos siga con su vista en esta lectura inicial. Dice así la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Amén. Por favor, póngase cómodo allá en casa. El título de la meditación de esta tarde, en el umbral de la intimidad. Recuerdo que hace muchos años mi hermano Leonel a una predicación le llamó de esta manera y yo buscándole el nombre al título de esta meditación, no encontré otro nombre mejor que este nombre que me vino a la memoria después ya de tantos años, en el umbral de la intimidad. Haciendo referencia a que tenemos todavía una semana, nos queda una semana antes de sentarnos a la mesa del Señor. La semana pasada también tuvimos esta lectura inicial, solamente que concluimos en el verso 26. El día de hoy alargamos hasta el verso 29, en donde se habla justamente de llegar a la mesa del Señor de una manera no preparada. Hemos estado dando los temas de tal manera que hemos acompañado a la iglesia desde las pláticas prebautismales hasta los temas que hemos abordado en las últimas semanas, en donde el propósito ha sido prepararnos espiritualmente, poder hacer un acto de conciencia de lo que se firmó en las aguas del bautismo y poder llegar perfectamente preparados, que como hemos escuchado en algunas disertaciones, siempre debemos de estar preparados. Siempre debemos de estar conscientes del pacto que se firmó en la cruz y en las aguas del bautismo. Siempre debemos de estar listos para dar buenas cuentas al Señor. Sin embargo, hemos en ocasiones escuchado
hermanos, que cuando leen este texto que acabamos de leer, en donde el apóstol Pablo está dando a entender que participar de los emblemas santos de manera indigna es hacerse acreedor a ser culpado por el cuerpo y la sangre del Señor. Es hacerse acreedor a comer juicio por no entender el pacto que se ha firmado. Y muchos hermanos en alguna ocasión han hecho el comentario: si es así, prefiero no participar, prefiero abstenerme, prefiero en esta ocasión no hacerlo porque no me siento preparado. Y hay algunos textos que juntamente con esto que acabamos de leer se apoyan para decir prefiero abstenerme. Incluso hay quien ha llegado a decir, si alguien peca después de bautizado, ya no hay forma, ya no alcanza uno de ninguna manera el perdón de los pecados. Textos como este, Hebreos capítulo 6, del verso 4 al verso 6. Vea estas expresiones bíblicas que en algún momento se han utilizado para decir, si uno peca después de bautizado, ya no hay forma de poder volver a alcanzar la dignidad delante de Dios. Hebreos capítulo 6, del verso 4 al verso 6, donde la palabra de Dios dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, dice la palabra de Dios, es imposible que los que se encuentran en esta situación y recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Un texto mal entendido, un texto normalmente mal aplicado, en donde a la letra se extrae y se dice, es imposible volver a alcanzar el perdón de los pecados. El texto se debe de analizar, no dice eso, no dice eso el texto, pero se aplica de esta manera. Otro texto que también debemos de estudiar con detenimiento, aquí mismo en Hebreos, Hebreos capítulo 10, verso 26 al verso 29. Hebreos capítulo 10, del verso 26 al verso 29, que a la letra dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué cosa? Ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice el verso 28 y 29, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y bueno, estos dos textos es imposible, dice Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Volver a alcanzar esta bendición
de que Cristo muera por nosotros. Ya no queda, dice Hebreos 10, 26 al 29, más sacrificio por el pecado, ¿sí? Y bajo estos textos y el texto de 1 Corintios 11, del verso 27 al verso 29, hay hermanos que han llegado a pensar que ya no hay, después de haber pecado, manera de volver a alcanzar la misericordia de Dios. Por eso en esta tarde queremos ser muy precisos y muy claros para poder contestar estas preguntas. Pecar después de haber sido bautizado, ¿tiene perdón? ¿Cómo debemos entender estos textos que acabamos de estudiar? Y la pregunta más importante, dado el momento que estamos viviendo, si yo no me siento digno ante Dios, ante el Señor, ¿debo participar de la cena del Señor? Son preguntas importantes que a una semana de participar de la cena del Señor queremos dar respuesta para que usted haga un acto de conciencia del momento que habremos de vivir y que vea que todavía el día de hoy tenemos esta hermosa palabra. Contestando a estas preguntas, dice Eclesiastés capítulo 9, en su versículo 4, esta expresión. Libro del Eclesiastés capítulo 9, verso 4. Y la palabra de Dios no se contradice. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y hace esta comparación, porque es mejor perro vivo que león muerto. No importa la situación en la que nos encontremos, mientras hay vida, hay esperanza. Y esa es la razón por la cual el día de hoy le decimos a usted, todavía tenemos una semana, si fuera el caso, para poder echar mano de esta bendición. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y esto lo expresamos porque, como dice el título de esta meditación, estamos en el umbral. Estar en el umbral significa estar prácticamente a la puerta, estar a la entrada. Estamos a unos días de poder estar en la intimidad con el Señor. Y se nos está dando esta hermosa palabra. Aún tenemos esperanza. Si no nos hemos podido preparar, que siempre debiéramos estar preparados espiritualmente. Pero si no lo hemos podido hacer, todavía tenemos esta semana. Porque mientras hay vida, tenemos esperanza. La palabra de Dios sí asegura que hay un pecado que no se perdonará a los hombres. Mateo capítulo 12, verso 31 y verso 32, hace referencia en palabra de nuestro Señor Jesucristo de un pecado que no se va a perdonar a los hombres. Mateo capítulo 12, verso 31 y verso 32. Dice la palabra de Dios lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres.
Cualquiera que hablare incluso contra el Hijo del Hombre, contra nuestro Señor Jesucristo, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y hacemos también la aclaración, Dios es espíritu, Dios también es santo. Cuando el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo, se está refiriendo al Padre, a Dios. Cualquier ofensa, cualquier blasfemia, cualquier palabra ofensiva al Padre, cualquiera que deliberadamente usara su voz, su cuerpo para agredir, para ofender, para blasfemar el nombre santo de nuestro Padre Celestial. Ese es el pecado que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Ese pecado es imperdonable. Ese es el pecado imperdonable. Fuera de ese pecado, mientras hay vida, hay esperanza. Y es por eso, hermano, que tenemos que explicar los textos que acabamos de leer en la carta a los Hebreos y hacer un acto de conciencia del momento que estamos viviendo. Si usted puso atención, allá en Hebreos capítulo 6, lo que se está refiriendo el escritor divino, no está diciendo que no se perdonan los pecados. Lo que está diciendo es que si nosotros fuimos iluminados por el Evangelio y por la palabra de Dios y caímos en pecado, es imposible pedirle al Señor que vuelva a venir otra vez a la tierra, que se humane y que vuelva a morir en la cruz para que yo me pueda volver a bautizar, para pedir nuevamente el perdón de mis pecados. Eso es lo que está diciendo el escritor. Eso es imposible. Y por eso hay que poner mucha atención a lo que dice el texto bíblico. Hebreos capítulo 10, del verso 26 al 29, también dice: porque si nosotros voluntariamente pecamos, ya no hay otro sacrificio. Cristo solamente murió una vez. No hay otro sacrificio en el cual yo me pueda volver a bautizar y poder pedir el perdón de mis pecados. Es decir, solamente es un bautismo, un solo bautismo. Estos textos, al analizarlos con todo detalle, nos están explicando que es una oportunidad maravillosa que no debemos desperdiciar, porque parecería que el hermoso sacrificio que el Señor hizo, cuando nosotros conscientes de lo que estamos viviendo, pecamos, el sacrificio del Señor lo tomamos y lo arrojamos al bote de la basura de manera consciente y deliberada. Y lo que el escritor está diciendo, ya no hay otro sacrificio, ya no te puedes volver a bautizar, solamente el hombre se puede bautizar con esta conciencia, con este conocimiento, una vez para el perdón de los pecados. Pero entonces, ¿por qué el predicador en Eclesiastés dice, mientras hay vida, hay esperanza? Bueno, en las aguas del bautismo, Cristo Jesús es nuestro Salvador, porque nos salva, nos libra de nuestros pecados, hermanos. Pero solamente es nuestro Salvador
en las aguas del bautismo. Solamente una vez nos puede perdonar los pecados por su sangre derramada en la cruz. Una vez que salimos de las aguas del bautismo en adelante, nuestro Señor Jesucristo ahora se convierte o juega un rol diferente, de tal manera que la palabra de Dios lo describe de la siguiente manera. Primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 2, verso 1. Primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 2, verso 1. Sí, ya no podemos pedirle al Señor que venga otra vez a morir por nosotros. No, ya Él nos salvó de nuestros pecados en las aguas del bautismo y hemos visto todas las bendiciones que recibimos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahí se cumple su misión y ahí salimos victoriosos al salir del pecado, de la muerte y de la potestad de Satanás. Dice primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque hemos estudiado que el que es nacido de Dios no peca. Ya no somos llamados a pecar. Al contrario, debemos de estar muertos al pecado. Pero dice el apóstol, si alguno hubiera pecado, si alguien hubiese pecado, ahora Jesucristo no es nuestro Salvador, no va a descender del cielo nuevamente para volver a rescatarnos. No, eso ya no va a suceder, eso es imposible. Dice Hebreos capítulo 6, eso es imposible. No va a volverlo a hacer el Señor. Ya lo hizo una vez y con ese sacrificio es suficiente. Ahora nuestro Señor Jesucristo se presenta con un rol diferente. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, Jesucristo en las aguas del bautismo es nuestro Salvador. Y esperamos no volver a necesitar, ¿verdad?, llevar una vida perfecta delante de Dios. Pero como dice el apóstol, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Hay un abogado. ¿Qué hace un abogado? Le podemos preguntar a nuestro hermano Gabriel Carvajal. Ese abogado hace precisamente lo siguiente. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora nuestro Señor Jesucristo se presenta como el mediador, como el abogado, como aquel que va a hacer lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 34, en donde aquí ya podemos ver con toda claridad la acción mediadora de nuestro Señor Jesucristo a favor de todos nosotros, si lo llegásemos a necesitar. Ahí tendremos siempre ahora al abogado, al mediador, haciendo lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 34, donde la pluma inspirada del apóstol Pablo nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace, hermanos?
el que también intercede por nosotros. El Señor Jesucristo intercede a nuestro favor, está a nuestro favor. El Señor sabe el alto precio que pagó para rescatarnos, para salvarnos. Y no quiere que perdamos la batalla. El Señor quiere que nos levantemos. Por eso la palabra de Dios nos dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se torna a levantar. Quisiéramos, hermano, que no lo necesitáramos, que fuéramos conscientes de nuestra vida delante de Dios, que si nos bautizamos, a partir de ese momento todo nuestro ser fuera con todas nuestras fuerzas a pelear la buena batalla de la fe. Pero el mismo Señor vivió en esta tierra y fue tentado en todo. También Él sintió en carne propia los embates del adversario. Por eso nuestro Señor Jesucristo también es sensible a los errores que pudiésemos llegar a cometer. Y aquí yo quiero ser muy preciso, hermano. No se está abriendo la puerta para pecar, como a veces se malentiende. No. Todo aquel que bajó a las aguas del bautismo debe entender que a partir de ese momento nuestra vida está completamente consagrada a Dios. Como dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, si alguien cometió un error, si alguien lo llegase a necesitar, porque no podríamos decir, ¿verdad?, que nunca vamos a caer, hermanos, ¿sí? Ese es el ideal. Y ese es a lo que debemos aspirar todos los que hemos sido bautizados. Pero si lo llegamos a necesitar, no es motivo para irnos ahora al otro extremo, para decir, ya no hay nada que hacer. Como ya no puedo alcanzar el perdón de mis pecados, me retiro de la iglesia. O simplemente ya no participo de la cena del Señor. No. Ni nos debemos de retirar de la iglesia, ni debemos dejar de participar de la cena del Señor. Como tampoco debemos estar pensando, bueno, puedo pecar, al fin que tengo un abogado. No, hermano. Aquí tenemos que ser muy respetuosos del sacrificio del Señor. No podemos jugar con la sangre de Cristo Jesús y no podemos jugar con el sacrificio del Señor. Si el Señor murió por nosotros, nosotros también debemos aprender a dejar al ser carnal crucificado o sepultado en las aguas del bautismo para poder vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y si en el andar rumbo al reino de los cielos llegamos a necesitar nuevamente la intervención del Señor, sepamos que el Señor intervendrá, intercederá por nosotros. ¿Siempre intercederá? Hebreos capítulo 7, verso 25. La respuesta es clara. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre intercederá. Siempre el Señor mediará. Siempre abogará.
Y quiero yo pensar, hermano, ahora que estamos a tan solo unos días de la mesa del Señor, a nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Si nosotros nos allegamos a la misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como mediador, como abogado, como nuestro sumo pontífice, le dirá al Padre: Padre, yo mismo viví en carne propia y sé lo que se está viviendo. Sé la lucha que se está enfrentando. Perdónalo, perdónala. Ten misericordia, Padre eterno. Siempre nuestro Señor Jesucristo estará dispuesto a interceder por nosotros. Claro, como ya explicamos, solamente hay un pecado por el cual el mismo Señor Jesucristo dice: ese pecado es imperdonable, y le pedimos a Dios que nadie nunca llegue a esa situación. Primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 5, verso 16, donde justamente en este ejemplo se dice, y aquí todos nosotros debemos de motivarnos juntos, siempre, a no dar marcha atrás. Si hemos resbalado, nos tenemos que levantar. Si hemos caído, nos tenemos que levantar. Tenemos todavía 6 días. Estamos en el umbral. No se espere hasta estar en la mesa. Tenemos 6 días para poder invocar el nombre del Señor, para que el Señor nos ayude ante la presencia de Dios. Primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 5, verso 16, donde se dice: si alguno viere cometer a su hermano, y aquí se aclara, pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo, a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. El pecado imperdonable: ofender, agredir, blasfemar el nombre de Dios. Que el Señor nos guarde y que impida que su pueblo llegue a una situación así, hermanos, ¿sí? Que más bien nuestro pensamiento sea de alabanza, de gratitud y de adoración al Altísimo Dios. Si hay hasta aquí alguna pregunta, por favor, háganosla saber. Estaremos dispuestos a responder sus preguntas, hermanos, ¿sí? Mi hermano Elías tiene una pregunta aquí, está levantando su mano. Bueno, aquí se hace la pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta yo creo que siempre se hace: oiga, ¿y si yo pequé antes de ser consciente de esta manera y escuché la palabra de Dios y me bautizo? ¿Alcanzaré la misericordia de Dios? ¿Usted qué piensa, hermano? Me gustaría aquí, mis hermanos que están en el panel, que nos hicieran sus comentarios. ¿Qué piensa usted? Si uno peca antes de conocer la palabra de Dios y ofende a Dios, ¿cree usted que en las aguas del bautismo se pueda alcanzar el perdón de sus pecados, de este pecado? Así es. Bueno, mis hermanos aquí en el panel, la mayoría dice que sí. Bueno, nosotros pensamos que en las aguas del bautismo se perdonan todos los pecados, hermanos, ¿sí?
los que consciente o inconscientemente el hombre llegó a cometer. En las aguas del bautismo se perdonan todos los pecados, todas las ofensas. El Señor paga por nuestros pecados. Ya lo explicamos anteriormente. Pero una vez conscientes de lo que estamos hablando, una vez con este conocimiento, hermanos, ¿sí? Se está dando toda claridad. Hay un pecado que no se perdonará al pueblo de Dios. Ofender al Padre Celestial no se va a perdonar ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, que debemos de cuidar mucho nuestra vida ante la presencia de Dios. Por eso insisto, que Dios nos guarde y nos cuide, que jamás ninguno de los miembros del pueblo de Dios llegue a esta situación, a esta condición de ofender al Padre Celestial de esta manera. Bien, con esto queremos dejar muy claro, todos los que somos bautizados en la sangre del Cordero debemos de participar de la cena. Si no hemos estado preparados para estar ante la mesa del Señor, mientras hay vida, hay esperanza. Todavía tenemos 6 días. Estamos en el umbral. Le invitamos, hermano, a que aproveche este tiempo para que si usted viene cargando algo en su mente o en su corazón, pueda buscar a Dios. Tiene un abogado, tiene un mediador que siempre estará a favor de su pueblo, de aquellos que rescató con su sangre preciosa. Ahora, no se abre la puerta al pecado, pero no debemos dar marcha atrás. Ahora tenemos a un abogado que nos acompaña y nos ayuda. ¿Cómo debo yo pedirle perdón a Dios? Porque en otro tiempo existía la inconsciencia, de manera automática pedir perdón a Dios sin sentir un arrepentimiento sincero en nuestro corazón. ¿Cómo debo buscar a Dios en estos últimos días antes de estar ante la mesa del Señor? Y estas palabras son para quien conscientemente desea buscar el perdón y la misericordia de Dios en Cristo, y para quienes pensamos que no lo necesitamos, gracias a Dios, pero que también con humildad debemos de tener esta conciencia. Primeramente, para quien sí requiere la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 11 al verso 18. Estos textos también los utilizamos en las pláticas prebautismales, pero lo queremos utilizar porque el proceso del perdón, es decir, mi condición, mi conducta, cuando voy a pedir perdón, debe de ser exactamente la misma para cuando me voy a bautizar que cuando voy a pedir el perdón de Dios y la intervención de Cristo Jesús. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 1, del verso 11 al verso 18. Fíjese cuando el hombre se allega al trono de Dios, pero de manera inconsciente, automática, sin sentir vergüenza, sin sentir un arrepentimiento, sin haber hecho el compromiso de no volver a pecar. Cuando solamente se pide perdón por pedir perdón, por protocolo, como en automático, el Señor no se agrada de esa conducta. Le dice a Israel, ¿para qué a mí? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos de carneros.
de sebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Y vea cómo le llama el Señor al presente cuando no se está haciendo de una manera consciente o sensible. Verso 13. No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, todos los ritos judíos, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Y eso es lo que le pasa al Hijo de Dios cuando no está digno ante la presencia de Dios, cuando el hombre se encuentra en pecado, pero nos gusta ir al templo y nos gusta cantarle a Dios nuestro número especial. Y nosotros creemos que por estar el sábado en la iglesia y por cantar un número especial, ya hay paz. No, hermano. No nos damos cuenta que a lo mejor le estamos siendo gravosos a Dios. Nuestro Dios ve nuestro presente como algo aborrecible porque no estamos haciendo las cosas bien ante su presencia. Verso 15. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando nosotros no guardamos sus mandamientos, cuando no practicamos el amor al prójimo, cuando no hacemos lo que el Señor nos manda, pudiéramos estar en la misma situación que estuvo Israel, consciente o quizá inconscientemente. Por eso es un acto de conciencia. Y esta es una última oportunidad antes de estar ante la mesa del Señor, para que si tenemos nosotros algo de lo cual debamos pedirle a Dios su perdón, su misericordia, lo podamos hacer. ¿Cuál es el proceso? El proceso es el mismo. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Oíd en derecho al huérfano y amparad a la viuda. Y venid luego, dirá Jehová. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No pidamos perdón por pedir perdón. Haciendo un acto de conciencia, debemos de sentir vergüenza, dolor, por lo que conscientemente tenemos en nuestra mente. Arrepentirnos, dejar de hacer lo malo y la conversión. Nuevamente necesitamos volver a la conversión y decirle al Señor, Señor, si en algo te ofendí, Padre eterno, si en algo te ofendí, ayúdame. Ayúdame a no volverlo a hacer. Padre eterno, perdóname en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Si nosotros lo hacemos con un corazón sensible y nos comprometemos a no volverlo a hacer,
Hay un abogado y hay un Dios misericordioso. Pero no lo hagamos como robots en automático, sin hacer el compromiso de no volverlo a hacer. Dice el Salmo 51 del verso 1 al verso 4. Si le vamos a pedir perdón a Dios por alguna ofensa, qué importante que lo hagamos de esta manera. Se nos está invitando al ayuno para poder sensibilizarnos aún más. La sobreveeduría invita a la Iglesia de Dios en Providencia a que hagamos ayuno. Y hay un día específico que se está invitando a la Iglesia de Dios en Providencia, 30 de marzo, para poder ayunar. Y lo podemos hacer ese día y lo podemos hacer antes incluso de la Cena del Señor, pero siempre con la idea de alcanzar la misericordia de Dios. Salmo 51, del verso 1 al verso 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y vea la actitud del pecador, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Reconocerme pecador, arrepentirme, sentir pena, dolor, vergüenza, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien, lo que se conoce como la conversión, antes de pedir el perdón a nuestro Dios y la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros lo hacemos con un corazón humilde, dice aquí mismo Salmo 51, verso 17, de la siguiente manera. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Israel, soberbio, inconsciente, sacrificaba y el Señor no lo soportaba. Pero dice el salmista, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Sí, no vamos a hacer descender nuevamente al Señor para que muera, pero tenemos un abogado. Y si nosotros apelamos a este abogado, al amor y a la misericordia de Dios, tenga por cierto que el Señor le estará diciendo al Padre, yo sé lo que se siente, Padre. Yo sé lo que él está viviendo, lo que ella está enfrentando. Perdónalo, perdónala, ten misericordia. El Padre nos estará viendo a nosotros, pero a través de su Hijo Jesucristo, al cual ama. La promesa de Dios es que nos va a perdonar. Muchas veces venimos cargando en nuestra conciencia errores del pasado, hermanos, ¿sí? Y le pedimos perdón a Dios, y le pedimos perdón a Dios, y sentimos que no nos perdona. En esta tarde, yo le quiero decir que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Si nos humillamos y nosotros nos comprometemos con el Señor y con arrepentimiento dejamos de hacer lo malo y con compromiso empezamos a hacer las cosas correctas, la promesa de Dios es que nos va a perdonar. Solamente hay un pecado imperdonable, recuérdelo. Fuera de ese pecado, todos los pecados podrán alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Si ese es su caso, hermano, tenemos una semana
para alcanzar la misericordia de Dios. Para quienes pensamos que estamos bien y que estamos limpios ante la presencia de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Pero vea hasta de lo que nos debemos de cuidar. Salmo capítulo 19, verso 12. Salmo capítulo 19, verso 12. Donde la palabra de Dios nos dice, los errores, ¿quién los entenderá? Y el salmista le pide al Padre, líbrame de los que me son ocultos, porque a veces de manera inconsciente puedo cometer errores, puedo cometer pecados, puedo ofender a mi prójimo y no darme cuenta. Puedo estar haciendo algo incorrecto y no soy consciente de lo que estoy haciendo. Líbrame de los pecados que me son ocultos. O como lo dijera Job cuando recibía aquella prueba tan fuerte y le decía al Señor, bueno, queda escrito en el libro de Job, Job capítulo 34, verso 32. Job capítulo 34, verso 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si estoy cometiendo errores, si estoy cometiendo pecados, si estoy ofendiendo a mi prójimo, si no estoy guardando tu ley, no me doy cuenta. Enséñame tú lo que yo no veo. Que si hice mal, ¿qué cosa, hermano? No lo haré más. Esta es la manera en la que también nosotros debemos de prepararnos para llegar a la mesa del Señor. No debemos de ser soberbios pensando, gracias a Dios, yo llego limpio. No, hermano. Seamos humildes porque a lo mejor ni cuenta nos hemos dado y tenemos mucho de qué pedirle perdón a nuestro Dios. Sea un caso o sea el otro caso, toda la iglesia de Dios somos llamados a participar de los emblemas santos. Próximo viernes a las 6 de la tarde, hagamos actos de conciencia y sea un caso o sea el otro, pongámonos en paz ante la presencia de nuestro Dios. Todos debemos de participar de la cena del Señor. La invitación, la recomendación es que a lo largo de esta semana, al estar en el umbral de la celebración de la cena del Señor, aprovechemos esta semana, este tiempo, y pidamos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Recuerdo el caso de una mujer que fue presentada ante nuestro Señor Jesucristo. Aquella mujer fue tomada en adulterio. Los judíos, conforme a la ley, querían apedrearla y le decían al Señor, esta mujer fue tomada en el mismo hecho, en el mismo acto, adulterando. Moisés manda a apedrear a las tales. ¿Tú qué dices? Y tentaban al Señor para que les diera una respuesta. Evangelio según Juan, capítulo 8. Del verso 1 en adelante está toda esta historia. Evangelio según Juan, capítulo 8. Desde el verso 1 dice, y Jesús se fue al monte de las olivas. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio. Quiero pensar que incluso iba hasta desnuda esta mujer, fue tomada en el mismo hecho, adulterando. Verso 4, y dícenle, maestro,
Esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Solamente arroje la primera piedra. Después, todos los demás la pueden apedrear. Solamente necesito que el que no tenga pecado lance la primera piedra. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. Pero qué cosa, hermano, pero no peques más. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermano. David, cuando escribió el Salmo 51, pecó, adulterio, homicidio, de mentira, falso testimonio. Y al corazón contrito de David, perdonó Dios. A la mujer adúltera, en el mismo hecho de adulterio, el Señor le dijo, no te condeno, vete, no peques más. El Señor a todos nosotros nos dice, si tú tuvieras algo todavía en que entrar a cuentas conmigo, entremos a cuentas. No lo hagas más. El amor y la misericordia de Dios hasta el día de hoy nos acompañan. Mientras hay vida, hay esperanza. No hay razón para alejarnos de la iglesia. No hay razón para no participar de la cena del Señor. Ciertamente, si no nos preparamos al participar de los emblemas santos, ¿qué valor le vamos a dar al cuerpo y a la sangre del Señor si nosotros no estamos tomando con seriedad el pacto? No, hermano, no nos bautizamos para volver a caer. La semana pasada, precisamente, decíamos, nos bautizamos para salir victoriosos. Así que, hermano, tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Levante. Levante su cuerpo. Levante su espíritu. Levante su ser. Y presentémonos ante la presencia de nuestro Dios con el deseo de si hay que corregir algo, lo corrijamos. Estamos en el umbral de la intimidad con el Señor. Hebreos capítulo 4, del verso 14 al verso 16. Hebreos capítulo 4, del verso 14 al verso 16. Después de darnos cuenta de cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, fíjese bien lo que se recomienda, retengamos nuestra profesión, no dé marcha atrás, al contrario, retengamos y sigamos adelante, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza,
pero bendito sea el Señor sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 7 veces cae el justo, 7 veces se torna a levantar. Mientras hay vida y esperanza, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, preparémonos para participar de los emblemas santos de la cena del Señor. Espero que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.